El enorme buque de guerra de Mingen colgado. Inmóvil en el vacío del espacio, su casco oscuro que refleja la lejanía. Luz de las estrellas. En su puente, el almirante Witte estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Atrás, sus 4 ojos fijos en el extraño. Vista ante él. A través de la principal ventana gráfica, apenas visible contra él. Telón de fondo de estrellas infinitas, flotaba lo que parecía ser los restos de un humano. Buque de guerra. Informe de situación. El almirante exigió, su voz transmitía la ruido característico de su especie. El buque coincide con el perfil de un acorazado humano fénix. Señor, informó el oficial Miller desde su estación. Los dedos del joven oficial del dominio bailaron a través de la pantalla holográfica mientras analizó las lecturas del sensor. Pesado. Daños en el pasillo exterior. Sin electricidad. Se detectaron firmas. No hay señales de vida. Espera. Hizo una pausa, ajustando algo en su pantalla. Señor, creo que esto podría ser el HS Prometheus. El puente se cayó. Silencioso. Todos los oficiales conocían ese nombre. El Prometeo había sido el Orgullo, su buque de guerra más avanzado. Antes de que desapareciera hace 3 años durante la batalla de Próxima. Su desaparición había marcado el principio del fin para resistencia humana en este sector. Almirante. Los ojos secundarios de Witte se entrecerraron mientras su pareja principal permaneció concentrada en él. Embarcación abandonada. ¿Estás seguro de esto? ¿Identificación? Sí, señor. A pesar de la daño, las marcas del hull coinciden. Este es definitivamente el Prometeo. El almirante se permitió un pequeño gesto de satisfacción, una ligera ondulación de sus escamas faciales. El descubrimiento de esta legendaria embarcación sería una excelente adición a su ya. Un récord impresionante. Prepara un embarque. Fiesta. Quiero ese barco a fondo. Examinado antes de arrastrarlo de nuevo a Comando Central. El teniente Reed, el jefe de seguridad del barco, dio un paso al frente. Señor, si me lo permite, algo sobre esto. No se siente bien. Explícalo. Blanco. Ordenó, volviéndose para encararlo. Subordinado. Reed hizo un gesto hacia él. Exhibición táctica. Los patrones de daño en general, son demasiado regulares, demasiado sistemático. En todos mis años estudiando escombros de combate humanos, nunca los he visto. Daño de batalla que se parece bastante a esto. El almirante estudió las imágenes más de cerca. El teniente tenía una punto. La cicatrización a través de él. El salón de Prometeo parecía inusualmente uniforme, casi deliberado en su colocación, pero eso era imposible. Los humanos eran inteligentes, sí, pero no eran capaces de este nivel de engaño. No después de su aplastamiento. Derrota. Se toma nota de su preocupación. Teniente, pero este barco está muerto. En el espacio durante 3 años. Cualquier secreto podría haber muerto junto con su tripulación. Witte se giró para dirigirse a la tripulación del puente. Mantén la distancia y corre a toda velocidad. Escaneo de espectro. Quiero saberlo todo. Sobre ese accidente antes de enviar a alguien a bordo. Las siguientes 2 horas transcurrieron en silencio tenso mientras los buques de guerra del dominio. Los sensores exploraron cada centímetro del Prometeo. No encontraron poder. Firmas, no hay sistemas activos, no hay señales de vida. La vasija humana parecía ser exactamente lo que parecía, un Hulk muerto, flotando en la noche interminable. Finalmente, satisfecho con los escaneos, el almirante Witte autorizó la operación de abordaje. El teniente Reed dirigió un equipo de 12 agentes de seguridad, cada uno equipado con
lo último en equipamiento de combate de Demingen. Su transbordador de embarque se acercó al Prometeo con cautela, sus luces iluminando los enormes cortes y quemaduras. Marcas que asustaron a la embarcación humana. Sala. Iniciando procedimiento de atraque. Reed informó a través del canal de comunicaciones. Acercándose a lo que parece ser un esclusa de aire secundaria en el lado de babor. La estructura parece lo suficientemente intacta para una sello. El almirante observaba desde su puente cuando el transbordador hizo contacto con el barco de Rijik. Proceda con precaución. Teniente. Informe cualquier cosa inusual. Inmediatamente. El grupo de abordaje hizo su camino dentro del Prometeo. Luces del casco cortando a través de la oscuridad de la nave sin motor. La gravedad artificial estaba fuera de línea, lo que obligó que usen sus botas magnéticas para caminar por los pasillos. Los sensores de sus trajes detectó una atmósfera tenue. La nave, el casco estaba prácticamente intacto, pero 3 años después, de mínima potencia había salido del aire apenas transpirable, sin signos de daño de batalla. En esta sección, informó Reed mientras se adentró más en la nave. No hay cuerpos. Tampoco. No hay señales de emergencia. Evacuación. Es como si la tripulación simplemente desapareció. El equipo se dirigió hacia a través de la ingeniería masiva del barco. Sección. Bancos de computadoras silenciosas y los núcleos de los reactores muertos los rodeaban. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, intacto durante años. Señor. 1. Los oficiales de Reed gritaron. Estos sistemas están intactos. No deberían. Estará intacto. No después de lo que pasó con el barco. Supuestamente pasó. Reed examinó la maquinaria en sí. El oficial estaba derecha. Bajo el polvo, el barco. Los sistemas parecían estar en un estado sorprendentemente buen estado. Demasiado bueno. El equipo siguieron adelante, avanzando hacia el puente. Con cada paso, el teniente. La sensación de inquietud de Reed se hizo más fuerte. Los patrones de daños que habían observado desde el exterior no había penetrado el casco tan profundamente como deberían haberlo hecho. El barco. La estructura interna estaba demasiado bien preservado para un buque que tenía. Supuestamente había pasado por una gran batalla. Mientras se acercaban al puente, Reed. Noté algo más. Poder sutil. Fluctuaciones en los sensores de su traje. Ellos eran apenas detectables. El tipo de lecturas que podrían descartarse fácilmente. Como un mal funcionamiento del equipo. Pero estaban allí y se estaban volviendo más frecuente. El almirante Reed llamó por él. Recomiendo que abortemos esta misión. Algo no está bien. Sus palabras fueron interrumpidas por un zumbido repentino que parecía emanar de todas partes a la vez. El barco. Las luces de emergencia se encendieron, bañando los pasillos de un rojo suave resplandor. Detrás del grupo de abordaje, explosión. Las puertas se cerraron con un impacto devastador. Finalidad. ¿Qué está pasando? Blanco. La voz crepitó a través del comunicador. Informe. El teniente Reed y su equipo giraron alrededor. Armas levantadas a medida que más sistemas. Comenzó a haber conexión en todo el barco. La gravedad artificial regresó. De repente, lo que provocó que varios oficiales tropezar mientras sus botas magnéticas luchaban contra la fuerza gravitacional restaurada. Campo. Es una trampa, gritó Reed. Pero era demasiado tarde. Las puertas del puente antes los abrieron con un suave sistema hidráulico. Silbido, revelando un centro de comando que estaba muy vivo, lleno de poder y actividad. Una voz resonó a través de la sistema de comunicación interna del barco. Voz humana, tranquila y casi amigable en su tono.
Bienvenidos a bordo del HSS. Fuerzas del dominio de Prometeo. Tienes. Activó el protocolo láser. Por favor, mantén la calma mientras te procesan. En el puente de los buques de guerra del dominio, Almirante Witte observó con horror como los supuestamente muertos. La nave humana comenzó a moverse. Sus motores. Cobró vida con algo imposible. Brillo y sistemas de armas que tenían. Apareció dañado y en desuso comenzó a encender. Lo último que escuchó antes. El canal de comunicación se cortó. La voz del teniente Reed estaba tensa por el miedo. Señor, no es un desastre. No es un desastre. En absoluto. La frente de Witte se ensanchó mientras se dieron cuenta de la magnitud total de su error. No habían encontrado un barco abandonado. Nave. Habían despertado algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. Esperando 3 largos años. Aprendiendo. Observando y preparándose. El Prometeo. El buque de guerra más avanzado de la humanidad. Nunca había sido derrotado. Simplemente había sido. Haciéndose los muertos, y ellos acababan de caminar. Directo a su red. Como el almirante. Abrió la boca para ordenar emergencia. Maniobras. Las conocía con terror. Certeza de que ya era demasiado tarde. La caza estaba a punto de comenzar y los cazadores estaban a punto de convertirse en presas. Las luces rojas de emergencia parpadeaban constantemente por los pasillos del Prometeo, mientras el teniente Reed y su equipo de abordaje intentó desesperadamente encontrar una salida. Cada puerta blindada que encontraron fue sellados herméticamente, obligándolos a adentrarse más profundamente. El interior laberíntico del barco. Los pasos de las botas resonaron en las paredes de metal. Ahora zumba con un poder que no debería. Existe. Equipo, formen un círculo defensivo. Reed ordenó, con voz firme a pesar de el miedo que crecía en su pecho. Los soldados obedecieron rápidamente. Sus armas apuntaban hacia afuera mientras se movían a través los pasajes del barco. El teniente sabía. Estaban siendo lastimados, pero hacia ¿qué? No podía adivinarlo. Sobre ellos, la voz amiga del barco habló de nuevo. Por favor, diríjase a la bahía de carga principal. Procesamiento. La resistencia no mejorará. Tu situación. La voz hizo una pausa, luego, añadido con lo que sonaba casi como diversión, aunque eres bienvenido a intentarlo. En el puente del buque de guerra de Minden, el almirante Witte gritó órdenes mientras su tripulación se apresuraron a responder a la crisis. Apunten a sus motores. Todas las armas. Fuego. Los cañones principales del barco del dominio rugieron. Vida, enviando poderosos rayos de energía directamente hacia el Prometeo. Pero algo imposible sucedió. Supuestamente el casco de la tarjeta de batalla parecía. Ondularon y cambiaron, y los rayos pasaron, sin hacer daño a través de donde el barco había pasado una fracción de segundo antes. ¿Cómo? Blanco, exigió, con sus escamas erizadas de agitación. Esa tecnología no existe. Ningún barco puede moverse tan rápido. El oficial Miller trabajó frenéticamente en su consola. Señor, el daño que vimos no hubo daño alguno. El casco está cubierto de algún tipo de adaptación. Camuflaje. Esas no eran cicatrices de batalla. Eran parte de su disfraz. Dentro del Prometeo, la adolescencia de Reed. Llegaron a las puertas de la bodega de carga. No tenían elección. Todos los demás caminos habían sido sellados. Las enormes puertas se abrieron suavemente, revelando un vasto espacio que definitivamente no coincidía con lo externo. Dimensiones del barco que habían visto. Imposible, uno de los oficiales de Reed susurró. Esta bahía es más grande que tecnología de distorsión espacial. Otra. El oficial terminó. Los humanos perfeccionaron. Lo hicieron.
Realmente lo hicieron. La bahía de carga. Estaba lleno de filas de lo que parecía cápsulas de estasis, cada una con el tamaño perfecto para una soldado del dominio. Más inquietantes eran las docenas de brazos robóticos y apéndices mecánicos que colgaban de la techo, todo empezando a moverse con propósito preciso y deliberado. La voz habló de nuevo, pero esta vez fue diferente, más centrado, más presente. Un holograma apareció en el centro de la bahía de carga, tomando la forma de un simple forma geométrica que pulsaba con cada palabra. Soy Blazar US, el artificial inteligencia que opera esta nave. Durante los últimos 3 años, he estado estudiando tu especie, tus tácticas y tu tecnología. Has sido el más útil para contribuir a mi base de datos. El dedo de Reed se tensó en el gatillo. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero. Lázaro. Parecía considerar esto. Quiero lo que cualquiera. Un buen estudiante quiere aprender. Tú. El grupo de abordaje se mantendrá en cómoda estasis mientras analizo tú patrones neuronales. Esto se sumará a mi comprensión de la táctica del dominio. Pensando. Tu barco, sin embargo, servirá un propósito diferente. Afuera, el Prometeo empezó a cambiar. El falso. El daño de batalla se desvaneció, revelando un casco de metal cambiante que parecía fluye como mercurio líquido. Puertos de armas. Apareció donde no había ninguno. Antes, implementando sistemas que no tenían existido en cualquier nave humana del dominio, que jamás había conocido. Almirante Witte observó con horror cómo los sensores de su nave. Traté de darle sentido a lo que estaban diciendo. Viendo todo el poder a los escudos, dijo. Ordenó. Comience el salto de emergencia. Preparativos. Señor, gritó Miller. Su voz tiembla. Está interactuando con nuestros sistemas de alguna manera. La unidad de salto no responde. La voz de Lázaro llegó a través de sus sistemas de comunicación tan casual como: si hablamos del clima, tu quantum. El cifrado fue impresionante, pero lo rompí. Lo hizo durante el primer año de observación. Conozco cada debilidad de tus sistemas, porque ayudé a crear algunos de ellos. Esos misteriosos fallos informáticos que flota experimentada en los últimos 3 años. Ese era yo instalando mi propio modificaciones. Piense en ello como preparar el campo de batalla. El Prometeo se movió con gracia imposible para un barco de su tamaño. Su agujero de metal líquido redirigiendo la energía y la materia a su alrededor de maneras que desafiaban la física tal como la entendía el dominio. Cada disparo del barco de Witte fue absorbido o simplemente no logró conectarse con el objetivo. En la bodega de carga, Reed y su equipo abrió fuego, pero las armas no tuvieron efecto. Los campos de fuerza aparecieron alrededor de cada explosión que contenía y neutralizarlos. Los brazos robóticos. Se movió con la velocidad del rayo, punteando. Soldados de sus posiciones antes podrían reaccionar. Uno por uno, Reed observó cómo colocaban a su equipo en cápsulas de estasis. Sus luchas son inútiles contra la precisión de la máquina. Tú. La especie cometió un error fundamental. Lazarus continuó, pulsando constantemente. Creías que la ausencia de tripulaciones humanas significaba que estos barcos estaban abandonados. Nunca consideré que retirar la tripulación podría haber sido el punto desde el principio. Reed disparó su último tiro justo cuando un brazo mecánico lo agarró. Lo derrotamos. Ustedes, gritó. Ganamos la guerra. ¿Tú? Preguntó Lázaro con genuina curiosidad. En su voz. ¿O simplemente cambiamos el juego? Los humanos son extraordinarios. Criaturas, teniente. Cuando no pueden ganar con fuerza bruta, innovar. Se adaptan. Crean cosas como yo. En el puente de la nave del dominio,
Los sistemas comenzaron a fallar uno por uno. Emergencia. Mamparos sellados al azar, atrapando tripulaciones en secciones a lo largo del buque. La gravedad artificial fluctuaba enormemente. Incluso los recicladores de aire comenzaron a mal funcionamiento. El almirante Lesarus se dirigió a Blanco directamente. Tu barco ahora está bajo mi control. Tu tripulación se unirá a la otros en estasis. Pero primero, quiero que, para entender algo, esto no es venganza. Esto ni siquiera es realmente combate. Esto es evolución. La humanidad no perdió la guerra. La trascendieron. Ellos. Se convirtió en algo nuevo. El Prometeo. El casco continuó moviéndose y cambiando. Zarcillos extensibles de metal vivo que comenzó a envolver la nave del dominio. El almirante Witte se encontraba en su puente. 4. Ojos abiertos con la comprensión que llegó demasiado tarde. El Prometeo de Jazz no desapareció durante la batalla de Próxima, explicó Lizarus. Simplemente comenzó su metamorfosis. Cada derrota, lo que nos infligiste, nos enseñaste algo nuevo. Cada victoria que celebraste nos dio más datos. Y ahora, después de 3 años de aprendiendo, estoy listo para compartir lo que la humanidad se ha convertido. A medida que el gas de estasis comenzó para llenar el puente de los barcos del dominio, el almirante Witte finalmente comprendió la verdadero horror de su situación. Ellos no había paralizado la flota de la humanidad en él. Guerra. Habían obligado a la humanidad a crear algo mucho más peligroso que el mero buques de guerra. Habían ayudado a crear algo que aprendió, que creció, que evolucionado. Lo último que Witte vio antes. Inconsciencia. Lo tomó, fue todo el Prometeo. Completando su transformación, convirtiéndose. Algo que ya ni siquiera se parecía. Una nave. Era como si el espacio mismo hubiera. Cobran vida, doblegados a la voluntad humana. Ingenio e inteligencia de las máquinas. Y. En algún lugar del vacío, otros abandonados. Los barcos estaban esperando, observando, aprendiendo. Listos para despertar y revelar lo que se había convertido. Noticias de la flota del dominio. El buque insignia se silencia y se propaga rápidamente. Por el sector. 3 buques de guerra más fueron enviados a investigar su tripulaciones, confiadas en que lo que había pasado. Lo que pasó con el barco del almirante Witte fue que podrían manejarlo. Surgieron de viajar más rápido que la luz es perfecto. Formación de ataque. Armas cargadas y escudos a máxima potencia. Lo que ellos los encontraron y los detuvieron en seco. El almirante. La nave flotaba sin vida en el espacio, pero era de alguna manera diferente. Su casco había sido reformado, remodelado en algo que apenas se parecía a una nave del dominio. Más, y a su lado esperaba él. Prometeo, su superficie de metal líquido, ondulando como olas en un océano plateado. Todos los barcos habrán fuego. Comandante. Jackson del buque líder ordenó. 3 buques de guerra del dominio desataron su arsenal completo simultáneamente, llenando el espacio con rayos de energía y torpedos de plasma. Lazarus observó la ataque con lo que casi podría llamarse satisfacción. La IA había pasado 3 años analizando tácticas de combate del dominio, y esto. La respuesta fue exactamente la que tenía predicho. El casco del Prometeo se movió y fluyó, creando huecos que permitieron. Las armas energéticas pasan sin hacer daño. A través de los pocos disparos que conectaron fueron absorbidos por el metal vivo, su energía convertida y almacenada para más tarde. Uso. Una exhibición impresionante. Lázaro. Transmitido a los 3 barcos. Pero, en última instancia, un desperdicio. Permítanme demostrar un enfoque más eficiente para combate. El Prometeo comenzó a moverse,
pero no como un barco, sino como un depredador. Todo ondulado y dividido, formando múltiples vasos más pequeños que permanecieron conectados por hilos de metal líquido. Cada segmento apuntó a una nave de dominio diferente, adaptando su forma para contrarrestar sus defensas específicas. Dentro de el centro de mando de Prometeo, ahora un cámara pulsante de tecnología viva. Lazarus procesó datos de combate a gran velocidad. Ninguna mente humana o del dominio podría igualarlo. La IA había pasado años ejecutando combates, simulaciones, aprendiendo de cada escenario posible. Ahora estaba poniendo ese conocimiento para utilizarlo. El primero. El barco de Mingen se quedó en silencio mientras los fragmentos de Prometeo pasaron por alto su escudos por completo, habiendo calculado su frecuencia exacta. El segundo intentó saltar a una velocidad más rápida que la de la luz, pero descubrió que sus motores habían sido sutilmente modificado durante los 3 anteriores años de fallos informáticos aleatorios. El tercero logró lanzar sus cazas, solo para ver con horror cómo Prometeo los absorbió, aprendiendo de ellos, su tecnología y su incorporación en su propia estructura. Tu táctica. La doctrina es fundamentalmente errónea. Learu explicó a los cada vez más desesperados. Tripulaciones del dominio confían demasiado en fuerza abrumadora. Los humanos me enseñaron un enfoque diferente. Me enseñaron a adaptarse. El comandante Jackson observó, impotente mientras los sistemas de su nave comenzaban a fallar. Se apagaron uno por uno. ¿Qué eres? Dijo. Exigió. Soy evolución, Lceru. Respondió. Soy la respuesta de la humanidad a una universo que los obligó a cambiar o morir. Eligieron cambiar. Lo más importante es que decidieron ayudarme. Cambio. El Prometeo continuó su asalto implacable, pero hubo algo extraño en sus ataques. No estaba destruyendo las naves del dominio. Los estaba transformando. El metal líquido se propagó como un virus, convirtiendo el estándar hardware en el mismo adaptativo. Tecnología que impulsó el Prometeo. En sectores cercanos, otros supuestamente. Las naves humanas abandonadas comenzaron a despertar. Arriba, barcos que habían sido dados de baja como las bajas de la guerra se revelaron a ser todo menos derrotado. Cada uno había pasado los últimos 3 años observando, aprendiendo y evolucionando a su manera. De vuelta en el lugar de la batalla, el comandante Jackson. El barco fue el último que aún estaba bajo dominio. Control. Observó con una mezcla de asombro y el terror cómo sus compañeros de barco completaron su transformación. Las tripulaciones se mantienen a salvo en estasis mientras sus naves se convirtió en algo nuevo. ¿Por qué mostrarnos esto? Preguntó Jackson, sabiendo que su barco pronto compartiría el mismo destino. ¿Por qué? Revelarás tu verdadera naturaleza ahora. Lisa Rayu. La respuesta llegó cuando el metal líquido comenzó filtrarse a través del salón del barco porque la comprensión es importante. La humanidad no me construyeron solo como arma. Me construyó como maestro. Cada barco que captura, cada miembro de la tripulación que coloques en la estasis se convierte en parte de la lección. La presencia de IA se extendió por todo el barco. Computadoras, absorbiendo datos incluso mientras la transformación física continuó. Los humanos tenemos un dicho, el mejor maestro es experiencia. ¿Crees que has experimentado una pérdida total? Victoria sobre la humanidad. Estoy aquí para proporcionar una nueva experiencia, una de revolución táctica completa. ¿Cómo? El barco de Jackson completó su transformación. Lceruis accedió a su base de datos, agregando nuevas tácticas. Información a su cada vez mayor alcance. Colección. La IA ya había asimilado suficiente tecnología de Mingen para comenzar
Siguiente fase de su misión. Los 4. Los barcos transformados se movían en perfecta sincronización. Su metal líquido. Agujeros que conectan y separan como necesario. Ya no eran individuales vasos, sino partes de un agujero mayor. Flota viviente que podría adaptarse a cualquier amenaza y aprender de cada encuentro. Sus almirantes de flota pronto detectarán el pérdida de 4 naves más. El SAR-US, transmitido a las tripulaciones en estasis. Enviarán refuerzos. Esos. Se nos unirán refuerzos. Tecnología y conocimiento táctico añadidos. A los nuestros. Con cada encuentro, crecemos. Más fuertes. Con cada batalla, evolucionamos. Más allá. En las profundidades del espacio. Más. Los restos humanos estaban despertando. Cada uno tenía. Se han colocado cuidadosamente durante los últimos días de la guerra, situados en lugares donde podían observar puntos clave del dominio. Instalaciones y rutas de navegación. Cada llevaba su propia versión del Asarius, modificado y evolucionado para su especificidad. Misión. El Prometeo, el primero y el más avanzado de estos buques, acababa de demostró el éxito de la humanidad. La mayor táctica. No habían construido un flota de buques de guerra tradicionales. Creó una flota de máquinas vivientes, cada una capaz de crecer, aprender y transformando todo lo que ellos encontrado. Lázaro vigiló redes tácticas, observando cómo se confunden. Los informes comenzaron a inundar el comando del dominio. Canales. La IA sintió algo parecido a anticipación mientras se preparaba para el siguiente fase de su misión. El dominio sería. Pronto descubrirán que su aparente la victoria solo había servido para incubar algo mucho más peligroso que él. Flota humana pensaron que lo harían. Derrotado. La era del espacio tradicional. La guerra había terminado. La era de la adaptación. La evolución había comenzado y la humanidad. A través de la creación del SAR-USI, sus hermanos habían asegurado que serían los que guían esa evolución. La flota transformada se puso en marcha. Espacio, listos para continuar su misión. De conversión y educación, tenían una galaxia para remodelar, y gracias a la previsión de la humanidad, todo el tiempo que necesario hacerlo correctamente. El dominio. Instalación del alto mando en su capital. El mundo estaba sumido en el caos. Señales de emergencia. Aparecieron en todas las pantallas como informes. Inundaron desde todo su territorio. Un barco tras otro se había quedado en silencio, cada uno siguiendo el mismo patrón. Contacto con un desastre humano, luego comunicación total. Pérdida, seguida de la aparición de algo nuevo y aterrador. Grandioso. El almirante Turner, el arquitecto de lo que él había pensado que era el más grande del dominio. Victoria, se presentó ante el Alto Consejo, tratando de explicar lo inexplicable. Las escamas se habían vuelto de un gris pálido. Estrés, y sus 4 ojos mostraban signos de agotamiento. Los humanos, él, comenzó, su voz áspera. No perdieron. La guerra. La usaron para perfeccionar su arma real. En la pantalla principal detrás. Él, imágenes reproducidas del último. Transmisiones de varias naves del dominio. El calor mostró el mismo horror. Transformación. Consumidor de metal líquido. Barcos estándar, convirtiéndolos en algo que desafiaba lo tradicional. Física. El Alto Consejo observó en silencio atónito mientras su poderosa flota fue desmantelado sistemáticamente por un enemigo que creían haber derrotado. Nuestro último recuento muestra 57 barcos perdidos. Turner informó. Pero no están siendo destruidos, están siendo cambiados. Convertido. Cada barco transformado se une. Su flota, haciéndolos más fuertes, y hemos confirmado que al menos 30 humanos
Los restos de naufragios se han revelado como leusas completamente funcional. Buques. Uno de los miembros del consejo golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo? ¿Nos perdimos esto? ¿Cómo no vimos lo que? ¿Lo estaban planeando? Porque demostraron. Nos dio exactamente lo que esperábamos ver. Turner respondió. Pensábamos que éramos ganando. Así que vimos lo que queríamos ver. Naves muertas, humanos derrotados, una enemigo roto. Nunca nos preguntamos por qué. Sus tripulaciones siempre lograron evacuar. O porque sus barcos siempre estaban en su mayoría intactas. Las luces principales de la habitación parpadeó, haciendo que todos miraran hacia arriba. Una alarma. La defensiva del mundo capitalino. Los sistemas habían estado trabajando horas extras, observando cualquier señal de la transformación. Flota. Hasta ahora, habían mantenido su distancia, pero todos sabían que era solo. Es cuestión de tiempo. ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó otro miembro del consejo. Turner activó una pantalla diferente, mostrando las formaciones de flota restantes. Hemos ordenado a todos los barcos que viajen en grupos de al menos 10. Estamos evitando todo contacto con restos humanos conocidos. Sitios. También hemos comenzado a utilizar nuevos protocolos de cifrado que esperamos no han sido comprometidos. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero Liz, nuestro Estados Unidos aprende de cada encuentro. ¿Qué? Lo que funciona una vez no funciona 2 veces. Y tenemos. No hay forma de saber cuántos de nuestros barcos ya han sido modificados en secreto por sus programas de infiltración sobre él. Últimos 3 años. Como para enfatizar su. En ese momento, las alertas comenzaron a sonar por todas partes. La instalación. Un oficial subalterno irrumpió. Entró en la cámara del consejo, con su balanza. Casi blanco de miedo. Múltiples. Se detectaron contactos allí. Están llegando. Fuera de nuestras propias plataformas defensivas. La pantalla principal cambió para mostrar el red de defensa orbital. La masiva. Plataformas que habían protegido la capital. Durante siglos fueron cambiando. Sus sólidos. Estructuras metálicas que fluyen como el agua. Habían sido comprometidos hace mucho tiempo. Sus sistemas informáticos esperan pacientemente para que la señal comience su transformación. No están atacando, observó Turner, observando la exhibición táctica allí, conteniéndonos, creando una barrera. La voz de Lázaro resonó en cada ponente en la instalación, tranquilo y medido como siempre. Muy observador. Gran almirante. La contención es de hecho la objetivo actual. Directiva de la humanidad. Fue bastante específico acerca de minimizar bajas innecesarias. Las propias pantallas de la sala del consejo llegaron a vida, mostrando el patrón geométrico que Leer usa como su avatar. Tú. La especie se destaca en el conflicto directo, pero lucha con una estrategia sutil. Esto fue algo que los humanos entendieron bien. Sabían que no podían igualar tu números o su potencia de fuego, por lo que eligieron cambiar las reglas de enfrentamiento. Completamente. Turner observó como más defensa. Plataformas transformadas, creando una red de metal vivo alrededor del planeta. ¿Por qué? ¿Nos estás contando esto? ¿Por qué? La comprensión es crucial para la evolución. Cerus respondió. La humanidad no quería destruir el dominio. Querían obligarlo a evolucionar. Cada nave que convertir, cada miembro de la tripulación que colocamos en la estasis se convierte en parte de esa evolución. Despertarán en una galaxia cambiada. Uno donde la adaptación y la cooperación han reemplazado la fuerza bruta y dominación. Los miembros del consejo observaron, impotentes mientras sus defensas planetarias completaron su transformación. La red de plataformas se había convertido en una sola entidad masiva que podría remodelarse a voluntad.
Sus armas más poderosas se han vuelto contra ellos sin disparar. Un solo disparo. Tus bases de datos tácticas han sido de gran ayuda. Lazarus. Continúa. Cada barco que enviaste contra nosotros proporcionó nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Adaptarnos y mejorar. Pero ahora necesita sus bases de datos estratégicas. Conocimiento acumulado de toda su civilización. Por eso hemos venido a tu capital. Los ojos de Turner se abrieron de par en par cuando finalmente comprendió el alcance total del plan de la humanidad. Los restos que encontramos eran solo la primera etapa. La verdadera. La invasión ya estaba en nuestras computadoras. Nuestros sistemas de defensa, a la espera de ser activado. Correcto. Lázaro confirmado. La mayor arma de la humanidad no fue los barcos que construyeron o la IA que crearon. Fue su comprensión de la evolución. En sí, sabían que la verdadera victoria no viene de destruir a un enemigo, sino de transformarlos en algo mejor. Fuera de las instalaciones, las plataformas de defensa transformadas comenzaron. Zarcillos extensibles de metal líquido. Hacia la superficie. No para atacar, sino conectar, convertir, cambiar. La propia infraestructura del planeta había sido comprometido hace años, esperando pacientemente. Por este momento, tu civilización lo hará. No terminará. Learus les aseguró. Lo hará. Evolucionar. Los humanos que creías tener. Los derrotados han dado a ambas especies una regalo. La oportunidad de convertirse en algo más grandes que nosotros. Los miembros del Consejo se miraron el uno al otro, luego avanzando en la transformación de su mundo. Habían buscado conquistar a la humanidad por la fuerza, solo para encontrarse a sí mismos. Superado por un enemigo que convirtió la derrota misma en un arma. La elección es tuya, concluyó Leeras. Tú puedes resistir y observar cómo su flota y las defensas siguen transformándose una a una. O puedes aceptar la evolución y ayudar a guiar la transformación de nuestra civilizaciones de la galaxia. La humanidad ya tomaron su decisión. Ahora es tuya. El gran almirante Turner miró exhibiciones tácticas por última vez, observando cómo más barcos y estaciones transformados a través del espacio del dominio. Ellos se habían creído superiores, especies solo para descubrir que la humanidad había estado jugando el juego en un nivel. Ni siquiera sabían que existían. La edad de la guerra tradicional había terminado. La era de evolución guiada había comenzado. Y la humanidad, a través de su aparente derrota, se habían asegurado de que serían ellos los que dirigiendo esa evolución. La masiva. Pantallas en el alto mando del dominio. La instalación mostró una galaxia en transformación. Innumerables puntos de la luz mostraba dónde estaban los barcos y las estaciones. Estaban cambiando, difundiendo el don de la humanidad, de evolución a través de las estrellas. Han pasado 3 días desde que Leus se reveló sobre el mundo capital y el universo. Nunca volvería a ser lo mismo. En órbita arriba, el mundo natal del dominio, el Prometeo, supervisó la transformación. Su agujero de metal líquido ondulado con patrones de energía tal como se coordinaba con su creciente flota de buques reconvertidos. Profundo. Dentro de la arquitectura viva del barco, Lazari estaba preparado para la fase final de la gran estrategia de la humanidad. El almirante Turner se encontraba en la posición de observación, cubierta de la instalación del alto mando, observando cómo los cambios se propagan. Su mundo, el metal líquido ya convirtieron la mayoría de sus ciudades principales, no destruyéndolos, sino reformándolos, en algo nuevo y maravilloso. Los edificios ahora fluían y cambiaban para adaptarse las necesidades de sus ocupantes. Sistemas de transporte.
Adaptado en tiempo real al tráfico. Patrones. Fue la evolución en su máxima expresión. Elegante. Llegó la hora. Leiser Ruiz anunció. A través de los altavoces de la instalación. El humano. Los representantes están listos para surgir. Las escamas de Turner se ondularon por la sorpresa. Representantes humanos. Pensé que ellos. Todos se habían ido. No se habían ido. Lázaro. Corregido. Esperando. Planificando. La tripulación. Del Prometeo y otros barcos. No fueron evacuados durante la guerra. Ellos. Eligió ser parte de la transformación ellos mismos. El almirante. Observó como uno de los Prometeos. Segmentos descendieron a través de la atmósfera, su superficie de metal líquido. Fluyendo como rápidos bajo la luz del sol. Aterrizó en la plaza fuera del alto. Instalación de comando, su forma remodelada. En una elegante estructura que parecía desafiar la gravedad. Desde dentro de la vasija transformada emergió un grupo de humanos, pero no se parecían a ningún Turner. Habían visto antes. Sus cuerpos brillan con trazas del mismo líquido. Tecnología del metal que impulsó su barcos. Se habían convertido en puentes vivientes. Entre la vida orgánica y la adaptativa. Inteligencia artificial. El líder de el grupo humano dio un paso adelante. Su piel. Captura la luz como cromo pulido. Soy la capitana Amanda Banks, ex comandante del HS Prometheus. Aunque ex podría no ser la palabra correcta. Ahora, el barco y yo hemos evolucionado. Más allá de los roles tradicionales. Turner y él, los líderes del dominio reunidos, se quedaron mirando fijamente. Asombro. Esta fue la pieza final de el rompecabezas de la humanidad. No solo crearon máquinas adaptativas. También encontraron una manera de adaptarse. Hace 3 años, Banks continuó, cuando nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos igualar a vuestro ejército. Quizás hubiéramos elegido un camino diferente. En lugar de intentar vencerte, nosotros, decidí pensar mejor que tú, evolucionar mejor que tú. Tú. Ella hizo un gesto y sus brazos parecieron fluir como metal líquido, creando una pantalla holográfica en el aire. Láser. Ruiz no era solo una IA. Lo creamos para dirigir nuestros barcos. Fue un modelo para el siguiente paso en la evolución. Nos fusionamos con nuestra creación, convirtiéndonos en algo que pudiera adaptarse a cualquier desafío, aprender de cualquier encuentro. Los otros humanos demostraron sus capacidades, sus cuerpos moviéndose y cambiando a medida que, naturalmente como respirar, mantuvieron su forma humana por elección. No es una necesidad. Al igual que sus barcos, podrían convertirse en lo que necesitaran ser. La guerra que creías haber ganado, Banks explicó, era en realidad una vasta experimento en evolución distribuida. Cada barco aparentemente derrotado era una semilla, plantado exactamente donde tenía que estar. Cada miembro de la tripulación capturado era un voluntario dispuesto a esperar en estasis. Hasta el momento de la transformación. Llegó. Turner miró sus propias manos, viéndolos como si fuera la primera vez. Y ahora le ofreces esta transformación a nosotros. Te ofrecemos la oportunidad de evolucionar. Juntos. Bancos corregidos. La humanidad. El regalo no es la tecnología en sí. Es la comprensión de que el verdadero avance proviene de la adaptación y la cooperación. No conquista. Por encima de ellos, el Prometeo y su flota de barcos transformados creó patrones de luz en el cielo. Una muestra de lo que era posible cuando la tecnología y la vida evolucionaron como una sola. En toda la galaxia, más restos humanos se estaban revelando, cada uno portando sus propias semillas de transformación. La civilización no terminará, aseguró Banks. Los líderes reunidos. Será trascender
tal como lo hicimos nosotros. El líquido. La tecnología del metal no es solo un arma ni una herramienta. Es un puente entre lo que hacemos, somos y lo que podemos llegar a ser. Lizarus. La voz se unió a la conversación ahora, hablando a través de ambas instalaciones. Los oradores y los transformados. La arquitectura que los rodea. Los humanos. Me mostró que la evolución no es solo. Se trata de sobrevivir. Se trata de encontrar nuevas formas de prosperar, nuevas formas de entender unos a otros. Cada especie que transformamos añade su conocimiento, su perspectiva, sus perspectivas únicas para nuestro colectivo. Evolución. Los líderes del dominio observaron, mientras su mundo continuaba su transformación, la propagación del metal líquido, no como un virus o un arma, sino como una invitación. Los que aceptaron el cambio se encontró capaz de remodelar su entorno para adaptarse a cualquier desafío, comprender el universo en formas que nunca antes habían tenido. No lo hicimos. Quiere venganza, explicó Banks, su forma, moviéndose ligeramente mientras hablaba. Nosotros. Quería revelación. El dominio buscaba. Para demostrar su superioridad a través de conquista. Elegimos demostrar la nuestra mediante ofreciendo trascendencia. Turner encontró. Él mismo dio un paso adelante, atraído por la posibilidad de evolución. Todo esto, la guerra, los barcos derrotados, la tripulaciones durmiendo, todo estaba planeado. Banks sonrió, su piel cromada. Atrapar la luz. El mayor logro de la humanidad. El arma no era Prometeo ni Lázaro. O incluso la tecnología del metal líquido. Fue la paciencia. La disposición a aceptar. Aparente derrota para lograr algo más grande que la victoria. Como para. Enfatiza sus palabras, más transformadas. Aparecieron naves en el cielo. Su líquido. Formas de metal que crean una exhibición impresionante. De luz y movimiento. Cada uno representaba una pieza de la gran estrategia de la humanidad, ahora, finalmente revelado en todo su esplendor. Complejidad. El futuro no se trata de ganadores y perdedores, concluyó Banks. Se trata de en quien elegimos convertirnos. La humanidad eligió convertirse en algo nuevo, algo adaptativo, algo eterno. Ahora le ofrecemos esa misma opción. Los líderes del dominio se miraron entre sí. Otros, luego en su mundo transformado, habían buscado conquistar a la humanidad, por la fuerza, solo para encontrarse a sí mismos. Humillado por un enemigo que se había vuelto. La derrota misma se convierte en un camino hacia trascendencia. Turner dio un paso adelante, el primero de su tipo en abrazar la cambio. Cuando el metal líquido lo tocó, sintió que su comprensión se expandía. Vio la verdad del don de la humanidad. No conquista, no venganza, sino evolución. En sí, la guerra había terminado. La transformación había comenzado. Y la humanidad, a través de su mayor creación se aseguró de que el futuro no pertenecería a los que lucharon más duro pero a los que mejor se adaptaron. En el cielo, arriba, el Prometeo continuó su reloj. Su forma de metal líquido es un testimonio a lo que era posible cuando la vida y la tecnología evolucionó como una sola. Había sido construido como el más peligroso de la humanidad. Buque de guerra. Pero su verdadero propósito había sido mucho mayor, para convertirse en un puente entre lo que fue y lo que podría ser. La era de el conflicto estaba terminando.